Ah, ya lo vio cómo es. Sí, ya. Es trampa, Sí. Ahí se vio. Volvemos a nuestro igual, así el cafecito para ti, individualmente, cuando quieras, puedes repetir y avanzamos, ¿listo? Bien, pues, muchachos. Bueno, entonces seguimos con la otra parte del rotulado nutricional. Entonces, el rotulado nutricional, digamos que ha venido pues causando como un malestar, ¿cierto?, empresarial por todo porque se vio que como al inicio empezaron a sacar esta norma así como a las carreras y quedaron unos errores. Entonces tenemos la resolución 810, si quieres pasamos, que salió y entonces se identificaron muchas cosas, muchas incoherencias y cosas, entonces sacaron la 2492 donde se corregían algunas cosas y después seguían algunas cositas y sacaron la 254 ya en el 2023, el año pasado. Entonces, pero ¿qué conllevó todo esto? Que Colombia, como hace parte de una comunidad de países y la comunidad andina, que del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, de la Organización Mundial de la Salud y bueno, de todas esas cosas que se manejan a nivel internacional, y Colombia, pues como tiene una admisibilidad de sus productos para que pueda, digamos, el mercado internacional también poder comprarnos productos y todo eso, el sistema regulatorio debe tener, ¿sí?, unos controles y debe ajustarse, alinearse a todos los requisitos que se ven mundialmente. Entonces, no es, esta norma no es que por capricho de un gobierno, porque precisamente uno de los ejes de esta norma es que no haya conflicto de interés, ¿sí? Entonces, que eso es lo que de pronto no dejó que anteriormente se implementara. Entonces, en la parte de conflicto de interés, es que lo debe cumplir todas las empresas, ¿sí? No porque este es el que financia a este, ¿sí?, o financia al otro, entonces no va a cumplir, no, ¿sí? Entonces, por eso esta norma se implementa a todos los alimentos, a todas las fábricas y a todos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer también un ejercicio aplicable donde podamos ver, pues, cómo vamos a aplicar esa resolución 810-2021, ¿cierto?, que establece ese objeto, todo lo que son las declaraciones, cómo ir la tabla nutricional. La resolución 2492 de 2022, que entonces hace una ampliación de la parte de definiciones, del campo de aplicación, de los requisitos, algunas prohibiciones, y la resolución 254 del 2023, que se especifica en la parte de los sellos, ¿sí?, en la forma, qué debe decir, cómo deben estar ubicados, el tamaño. Y bueno, las otras resoluciones que ya las vimos, resolución 5109, y una que está por ahí pegadita porque tiene que ver con el sodio, y es la 2013 de 2020, y que los que producen snacks, digamos en este caso, sí, tienen que estar pendientes del cumplimiento, sí, de esas metas que establece esa resolución y que fue modificada por la 2056 ya del 2023, que es una noticia muy buena para los fabricantes porque antes indicaban que debían tener un certificado de conformidad del producto y tenía que ser por un tercero y que estuviera acreditado. Entonces ese valor era muy alto, sobre todo para los pequeños y microempresarios, tener ese certificado. Entonces ya con la nueva modificación establece también, modifica algunas metas y modifica esa parte que no lo hace obligatorio, pero la empresa sí debe tener sus soportes, ¿sí?, en cuanto a formulación, en cuanto a los análisis de laboratorio de su producto. Eso se llama
de primera parte, ¿sí? Entonces, ustedes soportan que cumplen esas metas, ¿sí? Pero sin necesidad de pagarle un poco de millones a un laboratorio que esté acreditado para que le diga que sí cumple, ¿sí? Entonces, ustedes mismos, con la parte de los controles que se hacen en la estandarización del producto, ¿sí? Deben tener la parte de metrología bien, porque la gramera donde se va a pesar el sodio y todas esas cosas puede estar calibrada para garantizar que no se van a pasar de los límites y que su producto pues siempre va a mantener y siempre registrar. Y lógicamente los análisis de laboratorio donde certifique que efectivamente el sodio se mantiene dentro de esa meta. Perdón, justamente, y se fue el señor que estaba con eso, justamente trae como a colación esta parte, bacano el ejemplo que me ponía, que se puso aquí ahorita en estos 5 minutos que estuvimos de receso, era que, pilas que todas estas normas no les aplican a algunos de ustedes, ¿sí? Hay normas específicas para cada cosa, ¿sí? La parte de la miel. La parte de la miel, entonces él me decía, no, pues que está muy difícil porque yo no tengo cómo voy a hacer mi adecuación en mi finca o en una parte que para tener agua potable, tener lockers, todo ese tipo de cosas que en la vez pasada, con la 2674, se exige para una planta de alimentos. La miel es una cosa, sí es un alimento, pero es una cosa aparte y tiene su legislación diferente. Tiene unas excepciones. Ojalá hubiera para todas para otras líneas de productos, porque a veces nos vamos a los que hacen café y dicen, no, venga, esa norma es muy exigente para un café que es de bajos requisitos, pero bueno, en ese caso sí no hay nada que hacer. Tiene que cumplir con las normas, aunque como es de bajo riesgo, pues bueno, hay ciertas concepciones ahí. El tema con la 23 de sodio, que ustedes van a cumplir que el que tiene miel tiene sodio, no, que el que le echó la salecita a ¿qué se me ocurre? A una salsa, el que le echó una salsa, bueno, si a la salsa se aplica. Ahí, esa norma 23 se aplica así comúnmente, que es lo que nosotros vemos que aplica la salsa. Ve, la 23, la salsa. Sí le aplica a derivados cárnicos, le aplican a los panes, le aplica a las salsas, los snacks. Así lo más común son esos 3 tipos, esas 4 industrias son a los que le cumplen eso. Entonces, bueno, no se abrumen con todo eso, no tenemos que tocar, nos habían dicho que tocábamos esos temas de esas resoluciones, pero también hay que tener en cuenta entonces dónde caben ustedes en la resolución y que están exentos. Por favor, ahí tengan claro eso. ¿Listo? Entonces ahí sería como un ejemplo. Cada uno mirar cuál es la resolución que realmente nos compete dentro de nuestro emprendimiento, algo así. Sí, sí. Porque no todas las resoluciones las vamos a necesitar. Sí, exactamente. Sí, digamos acá en el campo de aplicación, digamos en esta, dice aplica a todos los alimentos para consumo humano envasado y productos alimenticios procesados y ultraprocesados. Entonces, eso era, digamos, algo que estaba como muy enredado al inicio de la 810 porque, sí, bueno, ¿cuáles son los procesados? ¿Cuáles son los ultraprocesados? ¿Cierto? Y entonces, ¿sí aplica al mío o no? El mío sí es. Entonces, pasemos a la otra. Ahorita revisamos esa. Bueno, entonces, aplica etiquetado nutricional para fórmulas infantiles. AMNES es ¿qué? Alimentos con propósitos médicos y especiales. Productos de un solo ingrediente y que no contengan aditivos, o sea, este es para los que no aplica, ¿sí? Excepciones, ¿sí? Productos de un solo ingrediente y que no contenga aditivos, ¿sí? Entonces, si tenemos en este caso la miel, ¿sí? No va a tener, que va a estar solita, es un solo ingrediente y no contiene aditivos, ¿cierto? Alimentos en envases de material de origen natural, entonces aquí es donde vemos los que están en hoja, digamos un tamal o los quesitos que vemos que salen, pues sí,
Eh, sino que en ese de leño, bueno, va más como a lo fresco, ¿sí? A lo que es fresco, porque digamos esos, los quesillos que va uno por el Tolima y entonces ahí por la vía de no, los quesillos están, lógicamente los quesillos son del mismo día, porque si ya está el otro día así sin refrigeración, o sea, ahí pues no, eso por lo general los hacen ahí por la mañana y ahí en el mismo día los van saliendo. Entonces, a eso. Infusión de hierbas y frutas, té, café en sus diferentes presentaciones, infusiones. Alimentos a granel, alimentos y materias primas para el sector gastronómico, alimentos sin procesar, alimentos mínimamente procesados y alimentos y bebidas típicos o artesanales. ¿Sí? Entonces, ahora, las excepciones de etiquetado frontal son prácticamente para los mismos, incluyen bebidas hidratantes, energéticos, alimentos envasados que no se les haya adicionado ni sal, ni grasas, ni azúcares, o sea, ni edulcorantes. ¿Cuál otro es el que adicionan ahí? Hay otro. Sal y sucedáneos. Y sucedáneos. ¿Sí? Sí. Ahora el etiquetado nutricional, digamos, las bebidas de destilación Es que esto aplica para la parte de alimentos y las bebidas, como ya tienen su normatividad aparte, entonces cumplen con lo que hasta el momento está, que es el decreto 1686 de 2012 y sus modificaciones, ¿sí? Estableció el 1366 de 2020 y el decreto 162 de 2021. Perdón, ahí yo hago una aclaración, pilas ahí que de pronto quedé preocupado porque lo que acá, la interpelación que dice, que de pronto nos va a confundir. Estas excepciones es para rótulo nutricional y etiquetado frontal de advertencia. No van a confundir lo que está ahorita diciendo que no, que la miel, o, bueno, que otros productos no son depende de la norma. No, esto es para rotulado nutricional. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Entonces, Claro que sí. Bueno, ahora... Entonces, en esas definiciones, ¿sí? Que ya lo hicieron con la 2492, entonces ya especificaban que, bueno, no, es que yo tengo un alimento artesanal, ¿sí? Ay, no, yo tengo un alimento típico, entonces no me aplica, pero entonces aquí está una parte que lo define y que realmente lo dejó en el aire, ¿sí? Porque ¿qué deben cumplir las empresas para determinar que su alimento o bebida es típico o artesanal? Entonces deben cumplir 3 requisitos, o sea, deben cumplir los 3 requisitos, no uno de ellos. Entonces, primero, elaborado a partir de prácticas tradicionales no industrializadas. Entonces, sí, aquí se indica que las operaciones por lo general pues son manuales. Si tienen un molino, pues no es el molino industrial, sino que lo hacen a mano, que la mezcla se haga a mano, el envasado se hace a mano, o sea, muchas cosas manuales. No se podría tecnificar entonces. No. Ya es que la tecnología ya pasa eso, ya deja de ser artesanal. Entonces, ahí está esa cuestión, que van creciendo, entonces ya van dejando de hacer esa práctica tradicional. Segundo, que correspondan a la tradición cultural de las regiones del país, ¿sí? Entonces, sí tenemos los productos que se dan, digamos, chorizo santarrosano, entonces que por allá, ese santarrosano es típico de allá, esa zona, el corcho neirano, entonces se hace en esa zona del país, ¿sí? Esa parte de esa tradición cultural hay un, ¿cómo se llama eso? Es una política. Una política del Ministerio de Cultura, algo así, y establece unos parámetros donde por regiones, y por eso dice cuáles son esos alimentos típicos por regiones, entonces supuestamente es basado como en eso. Y el tercero, dando cumplimiento gradual a las condiciones de inocuidad de acuerdo a las disposiciones de esos artículos de la ley 2254 de 2022. ¿Alguien sabe, ha escuchado esa ley?
la 2254 de 2022. Una ley que, digamos que dio una luz muy grande a todos los emprendedores y microempresarios, porque establecía lo de la escalera de la formalidad, ¿sí? Entonces, resulta que esa ley, muy bonita y todo, y la dejaron ahí y no la han reglamentado, y creo que no la van a reglamentar. Supuestamente se va a hacer otra de otro tipo, pero ¿qué establecía eso? Pues que los emprendedores empezaban a cumplir los requisitos en una gradualidad y no todo como está ahorita. Ahorita tienen que cumplir todo lo que está en la 2674, ¿sí? Y se hace pues muy duro para los que están empezando. Esa escalera habría esa posibilidad de que empezaran y entonces tenían que cumplir esos 3, pero resulta que hay unos que puede que cumplan esos 2, pero el tercero, como no se ha reglamentado, no lo pueden cumplir. Entonces, ahorita no podemos hablar de artesanales o típicos, sino que si es un producto que le han adicionado sal, sodio, grasa, pues le aplica, o si es un producto que cumple con procesado o con ultraprocesado, le aplica. Así sea su producción pequeña. Entonces, listo. Alimentos sin procesar, pues alimentos obtenidos directamente de las plantas o de los animales que no son sometidos a ninguna modificación ni física ni química y que son extraídos, ¿sí? De la naturaleza hasta su preparación culinaria a consumo. También pueden nombrarse como alimentos frescos o naturales. Entonces a estos alimentos pues no les aplica. Alimentos mínimamente procesados. Entonces, sí, ¿cómo hago para saber si mi producto es mínimamente procesado? Entonces debe cumplir con esto. Alimentos sin procesar que han sido sometidos a una limpieza, a remoción de partes no comestibles, o sea, digamos, una pulpa, ¿sí? Una pulpa de fruta, le removimos lo que era secado, molienda, algún fraccionamiento, el tostado, el escaldado, pasteurización, enfriamiento, congelación, envasado, fermentación no alcohólica. Bueno, y los alimentos mínimamente procesados también incluyen combinaciones de 2 o más alimentos sin procesar o mínimamente procesados y que pueden ser adicionados con vitaminas y minerales para restablecer el contenido original de los micronutrientes o para fines de salud pública. Estos alimentos no pueden ser adicionados con sal, sodio, grasas o azúcares o aditivos que lo contengan. Entonces, ahí pueden entrar, pienso yo, con los ejemplos que hay, de pronto lo de la miel, ¿cierto? Las mezclas de la miel, del panal con la miel, pues son productos que pueden entrar en esta, se pueden mezclar, como dice allí, y no estarían pues obligados a esta parte nutricional. Bueno, sigamos. Productos alimenticios procesados. No sé si una vez ahí, si no, hay cuánto se nos olvida. Sí, hay un tema ahí chévere para completar el tema de las pulpas, cuando son procesadas y no procesadas. Es importante ahí que el otro día que pronto nos olvidaba más adelante el tema de las pulpas. El tema de las pulpas sí es un producto, ¿cómo era que decía? Mínimamente procesado. Mínimamente procesado. Es mínimamente procesado porque se le hace solamente, se le pela y se le pasa por una pero, y está entonces exento de la tabla nutricional y todo eso. Pero si le echamos ácido ascórbico, vitamina C o bueno, ese tema, ¿ustedes qué dirán? ¿Tiene que cumplir o no? ¿O es también mínimamente procesado? Porque ya le estarían agregando. Muy bien, esa es una cosa que tengan clara. Entonces, pongamos en lo que nosotros manejamos, que sería lo del panteamiento, ese lo manejaremos ahí donde habla de alimentos no procesados, porque estamos haciendo una mezcla, ¿cierto? Sí. Habría que mirar, y no tiene nada más ingredientes. ¿Qué ingredientes tiene? ¿Combinación de? Panteamiento. Bueno, sí. Que es de lo mismo, sí. O sea, Sí, está bien. Listo. Gracias, disculpa ahí. Eso. Entonces, para uno sacar el registro de la miel únicamente sería como productos y procesar productos únicamente saca de la abeja. sí, y es más, en
En las excepciones también de autorización de comercialización está la miel, ¿sí? Entonces, digamos que se le puede sacar su notificación sanitaria porque es de bajo riesgo, porque el mercado ha venido solicitando, ¿sí? Entonces dice, no, es que a usted no le compro porque no tiene registro sanitario. Y el productor le dice, no, pues es que yo estoy exento de eso. No, le pagan lo compran a otro que tenga la notificación, ¿sí? Entonces yo lo puedo comercializar, no sé, por decirlo en una droguería, ¿no? Así la botella sin un ejemplo, que no tenga la etiqueta ni nada, yo la puedo vender en una. No, tiene que tener etiqueta, o sea, tiene que cumplir con la primera parte que es el rotulado general, nombre del alimento, contenido neto, fabricado por o envasado por, ¿cierto? La dirección, Todo lo principal del etiquetado. condición. Pero es que eso que estábamos hablando, que lo mencionaron al comienzo. Si nosotros fuéramos a vender, supongamos de la miel y lo vamos a llevar a una farmacia, a un ejemplo, de uno a estos lugares, ellos no nos lo podían comprar porque ellos les exigen ese registro sanitario con todos esos pasitos que hemos visto. Eso. Ahora, porque si no, a ellos los visitan y si no cuentan con todo ese proceso, es que, pero, o sea, puede estar rotulado con todo y puede que no tenga el registro y digamos que no le pase nada, ¿sí? Pero lo que pasa es que ellos piensan que el registro sí es obligatorio, ¿sí? Y en muchos casos el criterio que tienen ellos para comprar es que tenga la autorización de comercialización, así no lo necesite. Entonces, ¿Dónde está la excepción? ¿En qué artículo, qué parte? el 37, artículo 37 de la 2674. Entonces, Resolución, ¿cierto? sí, resolución 2674. Porque no es lo mismo, digamos, contar con un sitio donde haya todas las normas y que cumpla con todos los estándares, a una finca que pasa el perro y el gato puede, por así decirlo, y Sí. que cualquier cosa puede contaminar. Yo creo que en ese caso las grandes superficies se llevan mucho en salud por eso. Y teniendo en cuenta que porque es un alimento que lo va a consumir o lo consumen la mayoría de las personas y no solamente por ellos, sino por nosotros también. No, y de acuerdo a lo que dices tú, es el tema, por ejemplo, de lo artesanal, que a mí todavía no me cuadra muy bien esa diferencia, porque si bien los pequeños comerciantes de los productos artesanales no cumplen la mayoría de lo que pasa el perro y el gato, que eso lo hacen en la casa, entonces sigue siendo artesanal, pero la inocuidad que queda. Sí, entonces por eso digamos que no podemos hablar de eso porque normativamente no está establecido, ¿sí? Que usted es artesanal y usted tiene que cumplir esto y puede hacerlo desde su casa. No, eso no está. O sea, eso, digamos, esos productos pues no debería estar. Que están porque pues la gente que más hace, ¿cierto? Pero los productos pues no deberían estar expendiendo. No es tanto artesanal, sino la parte manual. Eso, entonces, porque la cuestión es que pueden, ¿cierto?, hacerlo de una manera muy básica, artesanal, todo eso, pero cumpliendo con todos los requisitos, ¿sí? O sea, que sea separado completamente de vivienda, que tenga sus áreas, que las áreas, lo que vimos la vez pasada, que el área de proceso no se comunique directamente con el exterior, que sea hermético, bueno. Digamos, como el cacao, que no le agregan de la fruta de las flores. Sí. Tiene cacao y ellos hacen precios muy tradicionales y tienen sus espacios aparte. Y el etiquetado se puso producto artesanal porque realmente no tenía muchos aditivos y era gratis. ¿El artesanal va más hacia las prácticas de tratamiento o hacia la cantidad de residuos que se tienen? No, más a la práctica, pero como te digo, eso también puede que se lo devuelvan porque dentro de esos controles posteriores a notificaciones, autorizaciones, también están devolviendo por usar esos términos de artesanal porque todavía no está reglamentado. Lo que estamos ¿sí? hablando de. O sea,
para poder cumplirlo, este era el que abría como el camino para esa parte de artesanal, pero quedó ahí engrampado porque esa ley no se reglamentó, y entonces ahorita nos toca seguir esperando qué más pasa con esa parte artesanal. Entonces, sí, eso sería como algo de fantasía y ya esperar si se lo permiten. Una proporción pequeña, de pronto no induce la compra en la jerarquía. ¿No es inconveniente o...? Es que eso Todavía está en crisis. sí, eso, digamos que podrían usarlo, pero es que no está reglamentado y se los pueden devolver, ¿sí? El trámite por el uso de esas expresiones. Este es el artículo 37, ¿cierto? Donde se actúa de ese registro, permiso o notificación. Y entonces allí está claramente la miel de abejas. Pero pues efectivamente en el mercado y el consumidor también, pues si muchas veces los empresarios no conocemos bien la norma, ¿sí? Pues mucho menos el consumidor. Entonces el consumidor, si se va a comparar una miel que tenga notificación sanitaria y otra que no, de pronto tiende a comprar más la que tiene la notificación, sin saber es que es un producto exento, ¿sí? Entonces las cosas los van llevando a que lo tengan, y pues aprovechar que con la ley de emprendimiento están por ahora a 0 pesos, pues entonces sacarla, ¿sí? Y que dura 10 años, entonces bueno. Entonces, alimentos procesados, entonces ya ahí ya les aplica. Entonces, bueno, mi producto es procesado, entonces vea, productos alimenticios elaborados con procesos tecnológicos sometidos a procesos de transformación, se les puede añadir 2 o más ingredientes como sal, azúcar, grasas u otros, y tienen de 2 o más ingredientes o aditivos, y más del 50% de los ingredientes son alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Bueno, eso. Y los ultraprocesados, pues ya tienen mucho más ingredientes, más aditivos, ¿sí? Entonces, esa digamos, definición de si mi alimento es procesado o ultraprocesado, pues es revisar y listo. Entonces, y ahora ya vamos a la parte del envase y etiqueta, porque ya tenemos que cumplir con unos tamaños, ¿cierto? Entonces, a ver qué parte del envase es la parte que puedo marcar, ¿sí? La parte que me va a marcar como etiqueta. Entonces, basado en eso, cómo va a quedar mi sello, qué tamaño va a tener. Entonces, tenemos que tener bien claro de eso, que el envase, ¿cierto? Puede ser una bolsa así de grande, pero mi etiqueta va a ser, ¿sí?, la que se le va a pegar. Aquí tenemos unos ejemplos muy claros. Este es el envase que va a contener el producto, y la etiqueta bajo el cual vamos a hacer los cálculos para todo, pues es este. En este caso tenemos otro tipo de producto, pero resulta que ellos, la parte que donde van a poner toda la información, solo va a ser esta. Entonces, esta es la que vamos a tener en cuenta. En este caso de los snacks, por lo general tienen la bolsita, y la bolsita tiene por todo lado de impresión. Entonces ahí vamos a tener en cuenta pues toda esta parte para los cálculos de sello y tabla. Entonces, en la cara principal ¿Qué pasa? Sí. Entonces acá, sí, aquí tenemos algunas. Entonces digamos que estos choricitos son los de verdad, ¿sí? No es etiqueta, sino que son los de verdad. Aquí está el envase, ahí están metidos los chorizos, y esta es la etiqueta. Entonces, basados estos sellitos, el tamaño lo sacamos basados en la medición que hay, ¿sí? De acá y de acá, ¿sí? En este caso, igual que un ejemplo anterior, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué es lo que está impreso? Entonces ahí sí vamos a tener en cuenta pues todo, y lo que se le quita es la parte de los sellos. Lo de los sellos que miden 0,4, de resto
esta parte se tiene en cuenta para los sellos y esta para la parte de la tabla nutricional, que hay productos donde se la van a poner aquí, ¿sí? Porque puede que ellos tengan una etiqueta por detrás, ¿sí? Entonces la tabla va a quedar por detrás y aquí va a quedar, pero a veces el productor no tiene sino para una etiqueta, entonces hacen los cálculos y que todo le quepa ahí. Pero eso conlleva a que de pronto no cumplan con todos los requisitos porque en este caso se le quedaron los ingredientes por fuera, bueno, ahí se mira. Entonces, sí, ahora sigamos. Ok. Perdón, yo hay un caso práctico que justamente nos trae a colación ahorita, también en el receso, era que si teníamos un producto cilíndrico, ¿cómo, bueno, retomemos, ¿cómo se hace el área de un producto rectangular? ¿Se acuerdan cómo es? Gracias, a base por altura, entonces 15 centímetros por 11 es lo que nos va a dar un área de la cara principal de exposición, pero entonces en un envase cilíndrico hay que buscar la fórmula que es pi por... bueno, muy bien. Exactamente, qué pena ahí, esa ahí, ¿ya? Fuentes de datos, cuando quieras me dices. Bueno, entonces, pues yo creo que porque esto ya entra dentro del ejercicio, entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar donde vamos a ver todas esas partes. Entonces, aquí está el QR, hagan con el celular. El QR, venga, le ayudo. Perdón, mamá, con este, es este. Venga, le ayudo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver si este sí abre. ¿No? ¿Qué dices? No, agüita, ya quisiera un poquito así, qué bueno, agüita, por favor. Sí, se nos gusta, muchas gracias. No como Cristo lo hace. Si necesitan ayuda me dicen, que nos llaman otra vez. No quiere reconocer el QR. Espera a ver si de pronto es porque está muy pegado allá o qué. ¿Sí los demás sí lo reconocieron? ¿Sí? Ajá, bueno. ¿No? Ninguno de los dos. Si quieren, le intento. Es que eso es porque está pegado. Pero qué raro. No quiso. Hagamos la luz, a ver si. Voy a ver si de pronto es por la orden. Perdón, yo. Ay, que no. Apagó el. Ay, se apagó el coso. Ponerlo más oscurito. Perdón, voy a tratar de. A ver si de pronto es por la. Ahí lo coge, sí. Sí, así más fácil. ¿Sí? Vamos a ver si se carga. Listo. Este sí cargó. Entonces aquí está. Ahí queda las dos foticos, que una es cara por delante y la otra es cara por detrás.
Y aquí empiezan las preguntas. Se puede armar Ah, ¿cómo es? Aquí lo abres 2 veces. En uno para mantener la foto y en el otro para ir bajando las preguntas. Listo. Ok, la foto se ve más nítida. Entonces abro una foto acá. Bueno, entonces sí. Eso. Ahí. ¿Está eso? Sí, está ahí. Ahí están las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Sí ya saben la dinámica, ya saben cómo hacerlo? Lo hace. ¿Está qué? Perdidos. Bueno, no, es un ejercicio. De todas maneras, es como que hagan esas preguntas y analicen esas cosas para ahorita, entonces responderles qué es lo que... Sería muy bueno si esperamos las resoluciones. Pero sabe que... Pero entonces sabe que hay un tema ahí, es que uno todo mantiene conviviendo con estos rótulos, ¿sí? Entonces uno debe saber más o menos que con el sentido común y con lo que uno ha visto, tener ese conocimiento que está implícito y decir, venga, esto puede ser, esto tiene... Es que haciendo el sentido común se le queda a uno cortico cuando le dicen, no, es que en el parágrafo 4 de la resolución 25 de la resolución donde dijeron, y luego pero sabe que la... Pero entonces, vea, hay unas cosas básicas que ustedes la cuestión más básica de los rotulados es el tema de el asunto de que no debe ser falso, equivocado, engañoso. Esa es la base como la filosofía de todo el rotulado, ¿sí? El test del rotulado, lo que uno ve así como sospechoso, que uno lea y que está sospechoso, venga, esto está falso, hay cositas que sí son muy técnicas. De hecho, pero es que no, ya vamos a empezar. Cuando termine el ejercicio para todos, entonces ya empezamos. Cuando haga el ejercicio, ok, bueno, tú me dirás. No, pues vamos empezando con la primera. ¿Sí? Listo, la empiezo, la digo yo. Bueno. Vamos a retomar entonces aquí, vamos a hacer entonces el ejercicio, como ustedes me dicen que están más embolatados, vamos a tomar el ejercicio nuevamente. Y yo voy a retomar algo, entonces las bases fundamentales, listo, algo que no sea falso, equívoco, engañoso, rotulado, nutricional, es eso, o sea, cuidarse mucho de esa cosa, de esa parte y bueno, ahí les va muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a empezar con la 810, con la resolución 810 de rotulado frontal, de advertencia y tabla nutricional. Esa norma tiene más de 100 páginas, tiene 3 resoluciones que la hicieron
Y por decir para la tabla nutricional, si ustedes ven una tabla nutricional, ¿me pasas ahí para la tabla nutricional? La El, tabla el siguiente, aquí al ladito, dale al ladito, si quieres le das aquí al ladito, creo, así. Esta tablita nutricional, solo para no hacer esta tabla nutricional que ustedes ven tan sencilla ahí, son alrededor de 50 hojas que hay para hacer esa tablita. Todo tiene una restricción, todos son unos, cuando uno empieza a leer esa norma, es leyendo y uno no, pues nada, esto toca que apuntarlo es en una cosa de Excel o en algo, porque es muy matemática. Entonces ahí le dice, si es tanto, si las calorías son tantas, haga tal cosa, si no, haga tal otra. Y así sucesivamente. Todo es muy matemático, todo es muy específico. O sea, aquí vamos a ver muchas cosas de las negrillas, que estos espacios, que esto lo dice la norma, que aquí las medidas caseras, y todo ese tipo de cosas se dicen ahí. Entonces, ¿qué les digo yo? Es muy abrumadora. Empresas muy grandes cometen errores y vemos muchos errores en las empresas hasta muy grandes. Ahora en las pequeñas, pues mucho más. ¿Qué les recomiendo yo? Nuevamente, lo más sencillo, tratar de hacerlo más sencillo, no tratar de meterle muchas cosas a esto de comercio o alguna vaina de eso, no, hacer las cosas muy sencillas. Vamos entonces con la primera pregunta en el Chrome. ¿Listo? ¿Esta es la primera? Sí. Entonces, el título de la tabla de información nutricional se declara como información nutricional. Solamente la norma dice, es así específica, solamente se puede declarar en la tabla, el título de la tabla nutricional dice información nutricional, datos nutricionales e información nutricional. ¿Cómo está la tabla? ¿Me regalas ahí ¿Es adecuado o no es adecuado? Exactamente. Esta tabla nutricional no es adecuada, no está entre las tres posibilidades que da la norma. Debe decir, pero no, esa no está autorizada. No está autorizada. Está autorizada. Información nutricional, todo lo que esté en información nutricional, datos nutricionales o información nutricional. Tabla nutricional no, es información nutricional. Entonces ahí hay la primera cascarita. Vamos ahí. La segunda pregunta. ¿De dónde se puede obtener los valores de nutrientes declarados de la tabla nutricional? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De dónde se obtienen esos? Muy bien, bromatológicos. ¿De qué otras fuentes? ¿Solo de esas? Teóricos de otras fuentes. Bueno, ahí están. Eso, muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta de estas? Bueno, pues sí, más o menos, pero es que todas las anteriores, todas las anteriores no están acá, concentradas en esa. Sí, están concentradas en esa. O sea, pueden ser de bromatológicos, sí, de análisis del ICF, sí, claro, dime. Una pregunta respecto a eso. Si yo tengo los datos de la información nutricional a partir de un artículo, ¿eso tiene alguna vigencia, tiempo? Pues yo intento mirar, por ejemplo, de un factor de impacto muy alto, pero quisiera saber si no sé, de algunas publicaciones especiales, No. años, o puede ser cualquier referente o un número mínimo. No, yo encontré un artículo que tiene unas características. No, esas. Es válido. Sí, esas válidas. Pues, ¿cuáles son las que más se utilizan? La del ICF, está la de la USDA, que es muy completa, pues que están las de Perú, Brasil y todo ese tipo, ellos también tienen otras tablas nutricionales. Y pues está lo de los ingredientes, que si un ingrediente ya tiene una tabla nutricional, de ahí también se pueden sacar esos información nutricional. ¿Listo? Ahí, continuemos con la otra. Entonces, ahí que nos dice al respecto, la información nutricional se presenta en idioma español y figura en idioma, y si figura en idioma diferente, cuenta con el rótulo complementario con la traducción e información requerida, en un recuadro con un tamaño de mínimo del 25%.
Miremos ahí, a eso estamos hablando, eso se hace referencia a que el tamaño de la tabla nutricional tiene que tener un área específica. Y entonces, ¿cómo ven esa área ustedes en el ejercicio? Por favor. Esa pregunta está refiriendo a que esto tiene tiene el 25% de esa parte ahí donde se está imprimiendo. ¿No? Bueno, entonces es un cálculo que hay que hacer, entonces que lo que estábamos hablando ahorita, que si es un área, es un rectángulo, entonces medimos alto por ancho y medimos también la tabla nutricional. ¿Me permites otra vez la tabla? Medimos también la tabla de una manera acá. Entonces, esto alto por ancho y le sacamos el porcentaje de cuánto es realmente la relación que hay entre la tabla, entre la cara de esta. Hagamos ese cálculo. ¿Cuánto es? Ah, ahí está. Ahí está, 30 por 20. A ver, aquí está. 30 por 20 centímetros, ¿cierto? El área de donde va la tabla es de 30 centímetros por 20. ¿Cuánto da eso? 3 por 20, 30 por 20, 600. Muy bien. Y entonces, y la tabla nos da 10 por 12. 10 por 12, ¿cuánto es? 120. Muy bien. 20%. No cumpliría. No me acordaba que habíamos colocado eso. No cumpliría, ¿sí? Así se hace, por decir, la relación de la tabla nutricional. Importante que lo tengan en cuenta. O sea, sencillo, ¿cierto? Pues complicado para no saberlo, pero... Esa relación se hace respecto a una sola de las etiquetas, en caso de que haya etiqueta frontal y trasera. Sí, en el caso de, pues este es uno de los más complicaditos porque, bueno, y ni siquiera tienen tal. En un paquetico, pues esta es la parte posterior, por lo regular es en la parte posterior donde está la tabla nutricional, pero si usted la quiere colocar, no sé, por acá, también, eso sería también válido. En algunos panes trabajados la traen acá, o en algunas cajas de leche la traen aquí al lado. Ah, vea. Vamos a ver. Ah, mira, qué lindo. Esta declaración de omega 3 ahorita la vamos a ver. Un poco más. Hemos hecho... Sí, bueno, este tiene el 25%, esto está bien, más del 25%. Que el formato no cumple con todas las... pero lo ideal es que esté por arriba y no por abajo. Sí, es que esté por encima de ese 25%. Esté el 25%. ¿Qué más? Listo, entonces no cumple. Ahora no cumple. Entonces, este tema es la parte de las porciones. Las porciones deben aparecer en la cara principal y también en la tabla nutricional, estábamos diciendo. ¿Y de qué forma? De una forma de las medidas caseras y con el sistema internacional. Miremos el ejemplo. Miremos el ejemplo acá. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que ese sí no se ve. ¿Se alcanzan a ver? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, entonces ahí estamos, esa pregunta combina dos cosas, pues estamos con la tabla nutricional, pero pues porque es muy parecida a la pregunta, pero entonces está esta parte de la tabla nutricional que debe aparecer, justamente nos hacían también la pregunta ahorita, debe aparecer las porciones caseras, que es un trozo, una cucharadita, que la cucharada y los vasos, que son las comunes, las medidas caseras comunes, tienen, eso sí también tiene su apartado ahí. Entonces, que una cucharadita son 5 mililitros, que una cucharada son 15 o 10, no me acuerdo cuánto es una cucharada. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Entonces, lo que le estaba diciendo, el tema de las medidas caseras
usted las puede determinar, pues si usted es un trozo, si es un pedazo, pero si quiere emplear las dos cosas que le estoy diciendo, las cucharadas, cucharaditas, tazas, está bien legislado ahí. O sea, que una taza, por decir la miel, que podríamos hacerlo en cucharadas, pues una cucharada está más o menos entre 15 mililitros, ¿sí? Tiene 15 mililitros, entonces pues tienen a 15 mililitros de miel, ahí más o menos están, por eso es una medida casera, y al frente debe estar a aparecer cantidad en gramos, está pesada en gramos, ¿sí? Entonces esa es la cuestión, debe estar en medida casera, puede ser en mililitros y en gramos al frente, o en mililitros también, es decir, no, mi cosa está, mi cucharada está en 15 mililitros, pues que debe ser así, de hecho debe ser así, 15 mililitros, y miran ustedes. La concentración de la miel se mide de presentación por peso. Por peso. Pues hay un tema, esa norma justamente trata de eso, tratan específicamente de cuando un producto es sólido y líquido y cómo se debe presentar. Entonces, los productos que son así como la miel, que es medio líquida, pues la norma pues, habría que leerla bien porque nos dice que es en mililitros. No es confundido. He visto que está por peso. ¿Sí? Bueno, habría que mirar a ver un rótulo específico, a ver qué nos dice eso y analizar también el tema de esta norma. Como les decía, el tema de esta norma es que uno durante estos últimos años y semanas, cada ratico aprende uno más, uno que está en este medio aprende uno más, pero entonces aprendí un poquito, pero luego le tengo que retrocederse. ¿Por qué? Porque hay varios conceptos, hay varias cosas en la norma, es muy gruesa y a veces uno tiene que revisar, tampoco se puede atrever a decir cosas. A veces utilizamos metodologías de otros países. Yo he visto libras de café con medida americana. La libra de café colombiana pues, es única. En términos colombianos, 500 gramos es una libra, en términos americanos son 370 y algo, creo. Entonces, pues, obviamente, si el café lo vas a comercializar. Exactamente, muy bien. Esa está bien porque entonces lo que hablamos al comienzo de la rótulo general debe ser en el sistema métrico y podría ser, o sea, grave una medida sanitaria porque no está haciendo un producto engañoso. Una libra para nosotros no es 300 gramos, es un producto que puede ser engañoso, falso, equívoco ahí con ese tema, entonces no es debido que se haga de esa manera. Entonces, por favor, también me muestras la cara principal donde queríamos ver. ¿Dónde está? La fotico ahí en el otro. Ese. Y entonces, un error muy común cuando se lee esta norma, cuando los ingenieros leemos esa norma, se nos olvida una cosa, es de mucho detalle. Entonces nos dicen que en la parte de la tabla nutricional debe aparecer la porción, pero se nos olvida que en la cara principal debe aparecer la porción, ¿sí? Sumamente muy común ese error. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante y por qué cambió eso ahí? ¿Por qué es importante ese tema de la porción en el envase? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Ninguno se anima? Eso es importante. Por favor, ¿me puedes repetir? ¿Por qué en la cara principal debe aparecer las porciones por envase? ¿Por qué parece eso importante? ¿No? Bueno, no hay problema, paso estamos acá. El tema de esa norma se debe a todo de salud pública de unos componentes nutricionales que son dañinos, sobre todo que son dañinos y que tiene un alto impacto, que es el sodio, las grasas saturadas, azúcares añadidos y todo eso para morbilidades que son proclives a colocar enfermedades de base que tenemos entonces, ¿cierto?
Entonces, tenemos eso que pues hay un ejemplo muy claro en que ya tenemos el mismo paquetico de papitas, ¿sí? Chiquitico que lleno de aire por dentro y ya nos dice, no, que esto tiene 3 porciones. Entonces, ¿cómo así que 3 porciones? Yo toda la vida me he comido esas papitas ahí. Listo, por lo menos el empresario dice, venga, no, esta por el contenido de sodio, por el contenido de grasas, por el contenido de todo, no se coma toda la cantidad de estas papas, no son buenas. Mis Doritos que me gustaban tanto, ¿no? Y más hasta ya no me puedo comer un paquete grande de Doritos porque son como 12 porciones que está ahí. Entonces, ahí el tema de la importancia de las porciones por envase en la carga principal y en la tabla nutricional. Las porciones se miden al punto máximo de consumo de ciertos ingredientes de cada producto. Exactamente, gracias por acordarme de ese tema. No, exactamente, no, exactamente. Muchas gracias por acordarme de ese tema que habría que decirlo ahí. Resulta que la 810 tiene esa parte, entonces estableció una lista de los alimentos más comunes que nos dice la porción. Entonces ahí sí está la porción de la miel, está la porción de un pan, está la porción de qué sé yo, de una galleta, de todos los alimentos, de la mayoría de los alimentos que estén ahí. Entonces deben ceñirse a una porción de las papitas justamente. Entonces dicen, no, que la porción de unas papitas son solamente 20 gramos. Entonces uno no se puede salir 20 gramos, el 30% por encima o 30% por debajo, ¿sí? Eso es muy importante. Gracias por esa pregunta. ¿Cómo calcula uno el término de porción? Con la tabla abrimos, vea, ahí está, muchas gracias. Entonces, tamaño de la porción, de la aclaración y la declaraciones y exceso, ¿sí? Tenemos esta tabla. Tenemos entonces, esta es la tabla para los niños, pero esta no es. Cantidades de referencia para alimentos generalmente consumidos para mayores de 4 años. Entonces, si tenemos un almidón de yuca, nos dice, venga, la cantidad de referencia diaria que es una porción es solo esta 10 gramitos. No es más, y de ahí se tiene que partir. Y este ejemplo es muy chévere porque es muy fácil. Entonces, ¿cuánto puedo colocar? Si es el 30% por encima, ¿cuánto puedo colocar de más de esos 10 gramos de ese almidón de maíz y papa y yuca? ¿Cuánto es la porción? 20 gramos. No, el 30% de 10 son 3 gramos, ¿cierto? Entonces, podría colocar 13 gramos o... Exactamente, 7 gramos. Serían 7 gramos nomás que podrían colocar ahí eso. Entonces, eso es por salud pública, eso es una referencia de esa tabla, la tienen que tener muy en cuenta y la tienen que consultar para hacer esa tabla nutricional. ¿Vas a decir algo? ¿No? Sí, básicamente también hemos visto muchos errores en cuanto a esa parte, ¿sí? de cómo tener en cuenta ese anexo, ¿cierto? La tabla 6, donde nos indica que para tal tipo de alimento la porción recomendada es esta. Entonces, nos ha pasado mucho, digamos, con productos que son por unidades, digamos un chorizo, ¿sí? Entonces el chorizo, dicen, no, es que mi chorizo, digamos que allá indique que la porción es 50 gramos, ¿sí? Entonces, yo puedo declarar mi porción entre 35 y 65, pero resulta que el chorizo pesó 70 gramos, ¿sí? Entonces, digo, no, es que la porción mía es 70 gramos, ¿sí? Porque es mi unidad y yo tengo el paquete de 5, ¿sí? Entonces, pongo que es de 350 gramos contenido neto y tengo 5 porciones porque tengo 5 unidades, ¿sí? Pues ahí él no está cumpliendo, ¿sí? Con esa parte de... ¿Por qué? Porque hay una referencia, ¿sí? Para su producto que es 50 gramos y su porción debería estar en esto. Entonces, ¿qué debería hacer esta persona? ¿Sí? Como su unidad pesa 70, entonces la porción de él
podría ser 35 para que su chorizo, entonces, ¿qué va a hacer? Su chorizo va a ser 2 porciones, ¿sí? Y van a ser de 35. Y ahí estaría cumpliendo, ¿sí? Pero entonces ya en el contenido neto, 350 gramos, pero ya no van a ser 5 porciones, sino van a ser 10, porque cada chorizo, ¿sí?, va a corresponder. Y desde luego en la tabla nutricional, entonces, ¿cómo va a aparecer? Sí, ese es el letrero, no se coma todo el chorizo. Entonces, ¿cómo tendría que ir en ese caso? Entonces, tamaño de la porción, ¿cómo tendría que estar ahí? 10 piezas. Entonces, ahí sería, digamos, media unidad, ¿sí? Media unidad o media pieza, sería y 0,5, sí, o medio, y entre paréntesis 30 gramos, estamos haciendo el ejemplo del chorizo. 35. Eso, 35. Entre paréntesis, eso. Entonces, 35 gramos va a pesar la media unidad, ¿sí? O media pieza, que va a ser. ¿Y cuánto número de porciones por envase? ¿Cuánto tendría que decir? 10, ¿sí? Porque el contenido es 350 gramos, entonces van a haber 10. Entonces, sí ve la diferencia y cosas que uno se puede encontrar cuando no se tienen en cuenta las cantidades que hay de referencia. Entonces, el empresario tiene que empezar a jugar con ese 30 por arriba o 30 por abajo para mirar cuántas porciones y que no quede tan fraccionado, ¿sí? Porque si él se, digamos, de 70 y se pone a poner aquí 50 gramos, entonces, ¿cuánto equivale, sí? Esos 50 de la pieza, ¿no? Que son 3/4 o bueno. Entonces, entre menos fraccionado, pues mejor. Ese es el jueguito ahí. Muchas gracias. Justamente hay un ejemplo que me daban y que me puso muy, que en la práctica era algo bien interesante. Entonces decían, habían como unos tostones de plátano, en unos accidentes tenían varias presentaciones, que el tostón grande, el tostón mediano, el pequeñito y migas. Entonces me decía, venga, ¿y cómo coloco la porción ahí? Pareció la del chorizo. Entonces, venga, no, sería el del tostón, me da, qué sé yo, un tercio del tostón, pero es que no, del medianito me da solamente la mitad y las migas pues me da un poquitico. Entonces ahí, ¿cuál es la solución ahí para ese caso? En relación a lo que estábamos hablando acá. Sí, puede ser. Justamente en el caso que estábamos hablando ahorita, de los papas, pues las papas, pues uno no puede decir, no, cómase 3 papitas, son 3 unidades de papas, no, dice, un paquete, medio paquete, 3 paquetes o 4 paquetes, y ahí solucionaríamos ese tema de la diferencia entre las diferencias de la presentación de nuestro producto, ¿sí? Con paquetes. También ese caso es chévere, es interesante, práctico el tema. Número de porciones el número de porciones por empaque, eso ya. Eso ya, y a dónde volvemos. Unidades. ¿Dónde corresponden las unidades? ¿Sí? ¿Vamos en ese? Sí. Bueno, el orden de los nutrientes según corresponda sus unidades y su estructura son acorde con el área de impresión disponible en la etiqueta. Entonces, miremoslo a ver. Sus unidades. Resulta que, bueno, como les decía yo, esta tabla tiene 50 hojas y cada una, estas son las unidades. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Para las calorías, kilocalorías, para las grasas totales son gramos, para los grasas trans, miligramos, muy importante que tengan esto presente, muy presente, y así, solamente hay 3 unidades, kilocalorías, gramos, miligramos y 3 unidades. Y cada uno de los nutrientes tienen que ir en esas unidades
deben ir. Entonces, la pregunta es un poco corchadora porque pues ustedes en un momento dado no saben qué unidades debe ir ese tema. Y ahí había los nutrientes. Los nutrientes que van en miligramos son solamente el sodio y vitaminas y minerales. Y la grasa saturada, solamente eso. Entonces, si vemos el ejemplo, Ahí está. exactamente. Entonces, tenemos estas 3 unidades, solamente las que decían, la mayoría son en gramos, miligramos son la grasa trans, sodio, hierro, zinc, calcio, vitaminas, microgramos serían solamente las vitaminas, kilocalorías. Ah, bueno, son cuatro unidades, no me acordaba de todas. Pero entonces, como ya saben ustedes, mírenme, entonces, ya si tienen memoria fotográfica, a ver cuál de las unidades no es acorde. ¿Pero por cuál? ¿Por cuál? Estaría en la parte de abajo. ¿Cuál de todas es la que no? Muy bien. El hierro está en gramos y toda esta parte de acá debería estar en miligramos. Muy bien, exactamente. Ese sería el error y muy común, y hay que tener entonces muy en cuenta ese tema con esa resolución. Continuemos a ver cómo vamos. Vamos bien, vamos buenas horas. Los nutrientes de declaración obligatoria y opcional se expresan en unidades. Perdón ahí. Los nutrientes de declaración obligatoria y opcionales se expresan en unidades y abreviaturas permitidas y con las aproximaciones matemáticas establecidas en la reglamentación sanitaria. Listo, si quieres entonces, te ibas a mostrar la diapositiva para explicar ese tema de la... ¿Es la otra? Es esta, sí, es esta la diapositiva. Como les decía, esto es de mucha matemática, es de mucha vaina y de muchas condicionales. Entonces, tenemos los exámenes bromatológicos y todo eso. Y nos dicen, no, me deja esta. Nos dicen entonces aquí un tema de las aproximaciones. Entonces, aquí nos dice, hay una tabla ahí grandecita que nos dice todas las aproximaciones que hay, pero se puede resumir en estas. Valores entre 0 a 10, todos van con un decimal, ¿sí? La mayoría va con una cifra decimal. Entonces, punto 1, punto 2, punto 5 y así. Pero las únicas que no cumplen esa condición son las vitaminas y minerales que como son en microgramos, sí pueden ir con 2 decimales. Y la otra aproximación muy sencilla, pues da todo lo que tengamos más de 10 gramos, más de 10 para arriba, todo se aproxima a la unidad más cercana. ¿Sí? En el ejemplo no tenemos ningún error respecto de esa aproximación, excepto por ese hierro que no, por crear una unidad, pero ahí no, en el ejemplo no tenemos ningún error de aproximación. De hecho lo queríamos colocar aquí en el 12, si esto fuera 12.5, ¿estuviera bien aproximado o no está bien aproximado? ¿Quién da más? ¿Cierto? Habíamos dicho la diapositiva anterior, ¿qué? ¿Cómo? Te diría 13. Sí, exacto, 13, sí, pero 13. Sí, como en la aproximación, entonces decíamos que si esto tenía un decimal, si aquí supusiéramos que es 12.5, se debería aproximar al más cercano, al entero más cercano, ¿sí? Ahí entonces esa norma también trata hasta esas cosas tan específicas. Listo, continuemos con la otra pregunta. Listo, en esa parte pues, relativamente pues es muy largo todo ese pedacito, esa sección. Estábamos evaluando solamente la parte de rotulado de la tabla. De la tabla, perdón, solamente la tabla. Ya ahí empezaríamos con la sección de la frontal de advertencia. Entonces, importante, esta pregunta le dirá que ustedes como que es ambigua.
el alimento se adiciona sodio, azúcares, grasas, edulcorantes, porque es muy importante hacerse esa pregunta cuando estamos haciendo un rotulado. Me gustaría que alguien me dijera, miremos, me pasa la fotico, por favor. Entonces, analicemos este producto. En la parte frontal, ¿sí? Esa, sí. Analicemos este producto. A este producto le adicionaron sal, a este producto le adicionaron grasas, edulcorantes o azúcares. ¿Dónde se ve eso? Sí, listo, sí, pero no. Pues lo que vamos a hacer en este momento es de dónde salió este sodio. Es en los ingredientes. Nos estamos preguntando si se le agregó algún tipo de esas 4 sustancias. Sodio, grasas o hay. Entonces, ¿qué se le agregó a esto? Sí. Sí. Pero acuérdense, estamos haciendo una pregunta puntual de son sodio, grasas, azúcar y edulcorantes. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen? Entonces, tienes sodio y edulcorantes, por allá ya lo dijeron. Muy bien. Entonces esa pregunta sería, la respuesta a esa pregunta es que tiene sodio, tiene sal y tiene edulcorantes por acá, ¿sí? Y ya vamos a ver, a partir de esos ingredientes van a tener que tener un sodio, va a tener un condicional y va a tener que tener el sello de advertencia, cumpliendo unas condiciones al respecto. No porque tengan sodio exactamente va a necesitar ese sello. No. Se requiere algunas condiciones sobre eso y que ya las vamos a ver. Entonces, sí se le agregó sodio a eso y vamos a pasar a la sodio y edulcorantes. Ahí la respuesta era sodio y edulcorantes. ¿Listo? Vamos a parar con esto. El tamaño de la porción declarada en la etiqueta debe ser determinado a partir de las cantidades de referencia normalmente consumidas. Bueno, ahí igual estaba la pregunta que ya habíamos tratado anteriormente. Lo de la tabla esta donde estaba la porción del chorizo o de la yuca o lo que estábamos diciendo que deben aparecer. Entonces, miremos porfa, miremos para tratar de volver a la imagen. La otra. Listo. Resulta que, miren este tamaño. ¿Será que esta porción de 400 gramos es adecuada para un pollo? ¿O no comerse toda cantidad de pollo es adecuado? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Ya es una porción demasiado exagerada. Entonces, ¿qué sería? Pues no cumple. No cumple porque es una porción que se inventó, no está de acuerdo a la reglamentación, de acuerdo a la tabla, entonces no sería una porción adecuada. Hay que sacarlas de la tabla de la resolución. Listo, vamos abajo. Vamos a la otra pregunta de esto. Los valores de los nutrientes adicionados se expresan en 100 gramos o en 100 mililitros de producto alimenticio procesado o ultraprocesado. Son iguales o superan el valor según la tabla 17, cumpliendo con alguno de las 2 opciones de cálculo. Se encuentran declarados todos los sellos correspondientes. Entonces, bueno, esta tabla es de la resolución. Y vamos a mirar acá el ejercicio. Resulta que el sodio tiene dos condicionales para saber si tiene exceso de sodio. ¿Sí los alcanzaron a ver? ¿Alcanzaron a ver los dos condicionales? Creo que no alcanzaron a ver, ya se los di. Los dos condicionales justamente es que sea mayor o igual a un miligramo de sodio por kilocaloría. Entonces, y la otra condicional es que sea mayor a 300 miligramos de sodio por 100 gramos. ¿Cómo se hace ese cálculo que se da ahí como medio enredado matemáticamente? Pues no, es más sencillo de lo que pensamos. ¿Me regalas Es más sencilla de esto. Bueno, simplemente es esto.
758, lo que quiere decir esa tabla es que 758 se divide entre las calorías. Estos son el contenido de miligramos, se dividiría entre las calorías. ¿Y cuánto nos da esa división? 758 dividido entre 172. Es mayor de 1, ¿cierto? Ese es mayor de 1. Entonces nos cumpliría con el primer criterio. Si dividimos esto sobre esto, nos da que es mayor a 1, entonces decía, de una tiene sodio. Pero el otro criterio, pues también tiene otro criterio. Pues ya llevaría sello, pero de forma gráfica, pues les vamos a hacer el otro condicional. Esto, justamente, el sodio en la tabla nutricional no puede superar a los 300 miligramos. ¿Ese lo supera? Claro que sí, lo supera, pero muchísimo, por muchísimo. Ese rotulado lo supera por muchísimo. Y falta otro sello ahí. ¿Qué decíamos en los sellos? ¿Colocas la otra diapositiva? Exactamente. Exactamente. En los ingredientes tiene... ese no ese creo que no es. El otro habíamos dicho que tenía edulcorantes, y entonces ya para edulcorantes es cualquier cantidad que se tengan de edulcorantes, es cualquier cantidad que tengan, debería tener. A eso le hace falta los sellos, entonces incumpliría porque le faltaría el sello de edulcorantes. ¿Sí? Ven, yo quiero coger la diapositiva. Miramos por favor ¿dónde están las diapositivas? Están acá. Yo quiero que hagamos el ejercicio para ahondar un poco en eso, ¿o no? ¿Sí? Quiero... Este ya lo hice. Estos ejercicios. Entonces, ahí seguiríamos con ese mismo cuadrito. A partir de ese cuadrito, ¿cuándo tienen esos sellos de advertencia? Los sellos de advertencia, entonces ahí vienen con estos cálculos. Cálculo de sello de advertencia, la misma tabla que acabamos de hacer es esa misma cosa, esa misma cuestión. Va a tener, si el ejemplo de esa tabla nutricional, estamos tomándolo entonces, nos dice que la condición es que el 10% de las grasas saturadas, si supera las grasas saturadas, el 10% de las calorías que están en el envase, estas 158 calorías, esto aporta el 10% de esto o más del 10% de esto, debería llevar sello de grasa saturada. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos entonces allá 8 gramos, grasa saturada 8 gramos por 9 kilocalorías, que esto también está en una tabla, una parte nutricional, y dividido entre 158. ¿Qué es esto 158? Las kilocalorías aportadas en la tabla nutricional. Se me están durmiendo, está un poco aburrido esto, pero pues es bueno que lo tengan presente. Entonces, si hacemos esta división, nos da que esto es el 45%, que estos sodio, perdónenlo, arribita, perdón ahí la parte de arriba. Sí, que esta cantidad de grasa saturada realmente aporta en calorías el 45% de estos 158 kilocalorías, aportan el 8. Entonces, mira, de acá, con esta tabla, podemos hacer el ejercicio. ¿Tienen ahí en el celular la calculadora? Hagan. Entonces, multiplican ese 3.2 gramos por 9 kilocalorías, que es lo que aportan las grasas. ¿Es la grasa total o la grasa? Esa es grasa o saturada. Grasa saturada. Entonces, grasa saturada 3.2 se multiplica por 9. Esa multiplicación lo dividimos en ¿cuánto? Sí, señor. En 172, que son las calorías totales, ¿cierto? 0.16, o sea, por 100 sería el 16%. Y
qué dice qué dice la norma para las grasas saturadas? Dice que si es mayor del 10% del total de la energía, aplica. La cuestión es, ¿Sí? ¿tiene sello o no tiene sello de grasa desaturada? ¿Sí? ¿Seguros? No, pero no. Pero ¿será que tiene sello o no? ¿Qué creen? ¿Tiene sello? Debe de llevar sello, pero este no lo tiene. ¿Seguros? Última palabra. No, no tiene sello. ¿Por qué? ¿Y por qué no tiene sello? No tendría sello. Ese producto no tiene sello. A pesar de que cumple esas condiciones, no tiene sello. ¿Por qué? Yo lo había hablado anteriormente en una pregunta que decía, ¿se le agrega azúcar, sal, grasa? ¿Se le agrega grasa a eso? La pregunta es, ¿se le agrega grasa a ese pollo? Ah, cierto que no. Entonces no cumple con esa condición. No lleva sello porque no se le agrega grasa. Es un error relativamente común cuando se hacen esos cálculos, que de pronto se tengan en cuenta eso. Con el queso, por hay unos sellos, el sello del queso solamente debería ser sodio. ¿Por qué? Porque es que usted a un queso no le agrega grasa saturada, pero sí está muy alto en grasa saturada. El queso tiene mucha grasa saturada realmente, pero como usted no se la agrega, la norma lo exceptúa del sello de grasa saturada. Entonces, pilas con esos condicionales. Bueno. Era interesante. Muy chévere, ¿verdad? Salió bien bacano el ejemplo. Sí. Salió bien chévere ese ejemplo ahí. Listo. Entonces, como ustedes ya lo estoy aburriendo con tanta cosa, vamos a seguir más rapidito por este tema. Igual no alcanzaríamos si no le damos avance a eso. A ver si llegamos a una parte más entretenida. Ya me están durmiendo, lo estoy durmiendo con esta voz. Lo que pasa es que ya se acerca la hora. Bueno. Sí, bueno, no, muy agradecido de todas maneras pues, por el esfuerzo que están acá, chévere, realmente es muy bueno estar en este momento. Entonces, tenemos acá el alimento declara en la etiqueta, en la parte frontal, el sello de advertencia. Los sellos de advertencia se ubican en el tercio superior derecho, si es un rectángulo o si es un cilindro en la parte frontal. ¿Qué tal? ¿Lo hace o no lo hace? Sí, lo hace, cumpliría porque sí lo está haciendo. Pues no, le faltan los sellos, pero pues por lo menos sí lo está haciendo en la parte lateral. Si quieres, ahí está el ejemplo de la gaseosa, ¿no? Por ahí en la diapositiva está el ejemplo de las gaseosas. Para mostrárselos. En la diapositiva. Sí, ahí debe estar abajito. Una gaseosa, ve, no. Sube. Se perdió así, qué mal ejemplo. Ah, qué pesar. No lo tengo. No, mira que se me perdió. Entonces lo coloqué y no lo coloqué. Bueno, entonces en todo caso, para un producto así como esos, debe estar en la parte superior derecha, pero en una botella debería estar acá. Si ustedes ya ven la Coca-Cola, debe estar acá en esta parte frontal, donde está junto con la cara. Queda que mucha gente a veces se quejó de eso, pero debe quedar. Si quiere, buscamos la Coca-Cola para que en internet a ver si nos da. En internet vemos la Coca-Cola con el sello. El tema de las instrucciones de uso o modo de preparación también es obligatorio, la información que debe llevar Perdón, pero no te escuché bien. ¿Cómo fue? En algunos productos, dependiendo de su característica, hay o modo de uso o instrucciones de preparación. Sí, es verdad. En la norma Sí, esa parte está en la estructura de la norma, pero entonces fue la primera norma que decíamos, el rótulo general, la norma viejita del 2005, este rotulado general de los alimentos. Esa parte aparece ahí, entonces debe decir, entonces, si es para reconstituir, si es difícil, si hay que reconstituirlo con agua, tienen que decir las instrucciones. Si es un producto directo para el consumo, pero entonces es producto directo para el consumo, alguna cosa así.
Esa está en esa norma. En resolución 810, que es de nutricional y frontal de advertencia, no establece eso. Sin embargo, vean acá. Muchas gracias por el ejemplo. Vean acá, queda feísimo. Queda feísimo. Han estado tratando, algunas empresas han tratado de hacer como mirar qué pueden hacer para ese tema. Pero sí, así debe ser. Así debe ser para un envase como este. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y vamos a ver. Seguimos acá. El sello frontal de advertencia tiene forma octogonal, en fondo color oscuro, blanco, con el nombre de exceso y todo eso. Miremos a ver. ¿Cumple o no? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no? Vamos a mirarlo nuevamente. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien o está mal? Bien. Exactamente, muy bien. Exactamente. Eso como dice, muy bien. Eso, muy bien, alto. Alto en exceso y muéstrame la pregunta. Dice que solamente dice exceso en grasa saturada, grasa trans, esas tres cosas. Exceso, no alto, no se permite alto en, no, eso no es. Que de hecho eso se cambió. Cuando empezó esa norma, la 810 empezó con los simbolitos redonditos y decían alto en sodio, alto en grasas, alto en... Entonces, no, eso fue lo que cambió. Justamente en las modificaciones lo cambiaron porque dijeron, eso realmente alto puede ser hasta positivo. Alguien lo puede tomar como, no, esto es positivo sí, alto en azúcares, entonces, pues, no sé, lo pueden tomar. Ahí también hay que ser, mejor dicho, ahí como dice el cuento, más papista que el Papa, porque esta parte que dice el Ministerio de Salud, ¿sí? Tiene que también cumplir con lo que dice ahí, que es MinSalud, en mayúscula, también tiene un tamaño, o sea, estos tamaños de letra también están determinados, y el ancho por el largo tienen que tener la misma dimensión, ¿sí? No puede ser entonces más alargadito, sino que el octágono tiene que ser bien, ¿sí? Entonces esas medidas están ahí estipuladas y hay que cumplirlas. Pues, muy bien, muchas gracias. Sí, así es el tamaño de esa norma. Huesudita, no, realmente es malo, es huesudita, pero hay que saber, ¿no? Eso es bueno uno saber todas esas cositas acá. Entonces, vamos a ver el tamaño del sello de eso. Entonces, esto tiene más matemáticas y más condicionales y más cosas de eso. Esta tabla, este cuadrito me parece una genialidad. Realmente este cuadrito, los compañeros que compartieron eso, la sacaron del estadio haciendo esa tabla, porque congregan e imprimen una cuestión ahí que era compleja de entender en esa tablita. Entonces, pongan mucho cuidado en ese tema de esta tabla. Resulta que acá tenemos número de sellos, cuando es un sello y cuando es más de 2 sellos, ¿sí? Bueno, cuando son, ¿sí? De dos o más sellos, es la cuestión. ¿Qué pasa? Tenemos aquí las áreas. ¿Qué es la condicional? Cuando tenemos menor a 30 centímetros, cuando es mayor a 30 centímetros y entre 30 centímetros cuadrados y 300 centímetros cuadrados. Y acá es cuando es mayor a 300 centímetros cuadrados. Es muy chévere. Esa tabla realmente es muy bacana porque condensa mucha información. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Este ejercicio de acá, que para un sello de 30 centímetros cuadrados, menor a 30 centímetros cuadrados, cuando tiene un sello, entonces se le puede colocar un QR. ¿Cuál ejemplo puede ser eso? Un dulcecito. Cuando un dulcecito tiene la cara de exposición, pues no necesita sello y se le puede colocar un QR. Cuando está entre 30 y 300 centímetros cuadrados, usted entonces viene acá a verificar en la tabla del sello. Entonces usted hace la multiplicación que estamos haciendo ahorita, alto por ancho, y buscamos en esta tabla, que justamente es la tabla 18 de esa
norma. Y entonces nos dice, bueno, entonces tenemos, qué sé yo, tenemos nuestro rotulado desde 10 por 2. Si no alcanza, 10 por 2, por 20, digo. 10 por 20, entonces 200, ¿no? No, supuestamente la cara principal en ese ejemplo bueno, está de bueno. 300 por 200. Según la pregunta, está de 300 por 200 milímetros. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ahí cuánto da? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, ¿qué tienen que ubicarse ustedes ahí? Supuestamente ellos tienen un sello, ¿cierto? Estamos acá en este lado un sello y están en mayor a 300. ¿Cuál es el cálculo que tendrían que hacer? Pues es que yo quería ponerlo a hacer primero los más sencillos, para que empezaran con esto y luego tuvieran determinación de esto. Habría que hacer este cálculo. El área de la cara principal de exhibición por punto 15 por punto 65 y eso le saca la raíz cuadrada. Que es una cosa que es relativamente complicado, pero pues si uno tiene ese cuadro es relativamente fácil ya mirar qué dimensiones tiene que tener el sello. Pero entonces, sí, ahí ustedes, ¿alguien lo logró hacer? ¿Alguien logró hacer el ejercicio que está en el formulario? Si quieren lo miramos, si quieren me pasan el formulario para que lo hagamos. ¿Formulario? ¿Cuál? O sea, Aquí está. No, sí es que está. La cara principal de exhibición es de 300 por 200 milímetros. Milímetros, recuerden milímetros, las unidades ahí. ¿Cómo serían? ¿Sí? Que milímetros se pueda, y cómo se convierte milímetros a centímetros cuadrados. Exactamente. Yo diría que, ese ejemplo con esa tablita más adelante que les queda, no vamos a hacer ese ejemplo tan complicado. Yo les quería exponer el tema de que con esta tablita, entonces, entre este tamaño, entonces un QR entre 30 centímetros y 30 centímetros cuadrados, vamos a una tabla que aquí están, dependiendo de las áreas, buscaríamos el sello. Esa medida no la tenemos. Entonces, cuando ustedes realizan, ¿alguien tiene la calculadora por ahí? ¿Del celular? Entonces, bueno, el área principal, entonces nos la dan en milímetros, entonces la pasamos a centímetros y ahí hacemos la multiplicación para que nos dé centímetros cuadrados, ¿sí? 300, entonces lo pasamos, y 200, entonces nos da 30 por 20, que ya habíamos hecho 600 centímetros cuadrados, creo que daba, ¿cierto? Sí. Entonces, nos da según el cuadro mayor de 300, entonces ahí que se multiplica el área de la cara principal de exhibición. ¿Qué es eso? Se multiplica por punto 15 y después por punto 65. 600, ¿sí? Por punto 15 por punto 65. ¿Cuánto da? 58.5 y a eso le sacamos raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces esa raíz cuadrada va a botar que por ahí 7. Abajo hay varias opciones ahí. Abajo. Bueno. Entonces da por ahí 7,6, ¿sí? Más o menos. 7,6 la raíz cuadrada de eso. O sea que ese resultado, ¿qué es? Ese 7,6 es... 0.8. No, o sea, 7.6 por 7.6 va a dar 58 algo, que es lo que nos dio la multiplicación de 600 por punto 15 por punto 65. Entonces, ese 7,6 es lo que debe medir el sello. El sello tanto hacia arriba como hacia el lado, ¿sí? 7,6. Entonces, en esta imagen
donde dijimos que una de los lados era 30 y el otro 20, ¿cierto? Y supuestamente tiene que dar de 7,6, digamos que por sentido común no estaría cumpliendo, ¿sí? Porque tendría, si este lado tiene 20, pongámosle que este lado sí tenga los 30, 7,6, digamos aquí tendría que dar este sello como hasta por acá, más o menos, sí, o sea, mucho más grande. Entonces ahí podemos establecer que no. Que no cumple con ese sello. Sin embargo, Que no cumpliría con el tamaño, ¿sí? Dado ese tamaño de cara, que es 20 por 30. Y ahí podemos hacer el otro ejemplo entonces, y otro que es más sencillo, sí, vámonos ahí. Aquí podemos hacer el otro ejemplo, entonces. Pero entonces, si tuviera dos sellos, ¿qué pasaría si tuviera dos sellos? Si tiene dos sellos con esas cantidades de área de 600, ¿cierto? Es mayor a 300, entonces 600 centímetros cuadrados, ¿cuál sería el tamaño? Tiene dos sellos, tiene mayor 300, y entonces ¿cuánto es el tamaño de si tuviera dos sellos? No, aquí está muy sencillo. Digamos que cuando tiene dos o más sellos y la cara principal de exhibición, cuando hacemos el cálculo, ¿cierto? De lado por, nos da mayor de 300, pues es fácil porque los sellos tienen que ir de 3,9 no más, ¿sí? O sea, más pequeñitos. Entonces, en el caso de la foto, pues digamos que ahí sí podríamos decir, en el caso de que tuviera los dos, el de edulcorante, digamos, ¿cierto? El de edulcorante estuviera de ese mismo tamaño, estuviera aquí abajito, pues digamos que estarían cumpliendo porque más o menos 4 centímetros sí podrían tener, basados en una apreciación ahí de que los tuviera. Entonces esa es más fácil, ¿sí? Que tenga dos o más sellos y ponemos esa cara, pues sí, de a 3,9. Pero en caras más pequeñas, entonces ya toca ir a la tabla y mirar. Lo que dice ahí, dice el resultado obtenido del 65% de la... bueno, ahí se multiplica el 65%. Y ahí sí se va a la tabla. Si estuviéramos un área ahí más pequeña entre 30 y 300, se multiplicaría por el 65%. Bueno, ahí chévere el ejercicio, un poco técnico, un poco tedioso, pero pues así es la norma realmente. Pero, entonces, vamos a seguir con el otro. El sello de advertencia debe estar. Ya lo dijimos, esta pregunta. No, esta pregunta es diferente. El sello de advertencia debe estar fijado de modo indeleble, en forma segura, estar fijado de forma con un adhesivo o impresión, o la otra cosa, estar fijado de modo indeleble, en forma segura, mediante adhesivo, impresión, cosido, grafado, es que creo que dice ahí, serigrafía. De forma segura. ¿Puede ser un sticker? ¿Se podemos utilizar un sticker? No, para lo pueden. Y entonces, ¿qué dice acá? Si esta es la correcta, entonces aquí. Sí, solo sí, justamente la norma dice, y salió en una de las cosas. Para para el sello frontal de advertencia, o sea, lo que estamos diciendo, exceso en sodio, exceso en grasa saturada o edulcorantes y todo eso, para ese sello, la norma dice que sí puede estar en un sticker. Lo podemos colocar en un sticker y tenía mucha razón porque es que justamente se ha habido tantos cambios al respecto de que primero el redondo, de que luego que cuadrados y tantas cosas que ha modificado. La norma siguió esa gabela de que fuera por un sticker el sello, pilas, el sello. La tabla nutricional, los números de porciones y todo ese tipo de cosas no la contempla la norma. Tiene una cascarita, pero vea, interesante ver ese tema ahí.
Y ya aquí por último es una declaración nutricional. La declaración excelente fuente o el sinónimo rico en cumple con lo establecido en el reglamento técnico sobre el etiquetado nutricional y frontal de advertencia. Entonces miremos ahí el rotulado, porfa, miremos el rotulado. Listo. Cuando dice excelente fuente de proteínas. ¿Qué les parece? ¿Qué ustedes qué dirían? ¿Cumpliría o no cumpliría? Ah, no, sí, claro. El tema, ¿cumpliría o no cumpliría? Miremos la tabla. Miremos la tabla, les explico una cosa con el excelente fuente. Es que hay ¿qué necesita? La tabla, porfa. ¿La tabla? Sí. Entonces, la tabla, ¿qué es esta? No, yo creo que esa no es la tabla. Ah, sí, 15 gramos. Sí. Mire, 15 gramos. Realmente, claro, si tenemos un pollo, una pechuga, casi hasta que una alita, sí, es una buena fuente de proteína. Es una buena fuente de proteína y el señor podría decir que es una buena fuente de proteína, de acuerdo a unos condicionales, que es que el aporte, que el nutriente esté por encima del 20% de los valores de referencia diarios que también están en la tabla nutricional, en la resolución. Sin embargo, hay otro condicional. Entonces, y el condicional es que, miremos por favor el rótulo. ¿Acá o la tabla? Ese. ¿Qué pasa? Esto sí puede ser lleno, sí puede tener proteína, pero ¿qué pasa? Y para mí creo que es una onda de la norma, porque, y sobre todo para unos productos que le están llegando a uno hasta a la puerta de la casa, que son unos productos que son unas proteínas, y entonces que dicen, no, que eso tiene ONI, que no sé qué, y que eso ayuda para la presión, para el azúcar. Y va uno a ver, y eso es puro azúcar, realmente es eso está con el medio donde está, para poderle dar volumen, como la harina de trigo o alguna cosa así, es una maltodextrina, que eso realmente no tiene sabor, pero sí da mucho volumen, es barato, y pues esos productos en polvo que dicen que curan varias cosas, por decir ahí, se mitigó un poco ese problema. ¿Por qué? Porque esa maltodextrina es pura azúcar. Y no van a poder decir nunca cuando tienen un sello, cuando ya como tiene maltodextrina, dame esta, eso. Como va a tener un sello, una propiedad nutricional, no se va a poder hacer. Si tienen un producto que tenga un sello de advertencia, está prohibido hacer declaraciones nutricionales. Está prohibido hacer una declaración nutricional. Ah, no, que eso es nada. No, es un sello y no tiene la posibilidad de hacer una declaración nutricional, excelente fuente de, o que cura alguna cosa. No se puede. Ah, que tiene omega 3, tampoco. Ah, no, que no puede hacerse de eso. Esos serían los ejemplos que teníamos, así como muy grosso modo. Teníamos unas diapositivas que les queríamos presentar, pero pues el tiempo no nos dio, pero yo creo que sí fue un buen resumen de lo que le queríamos dar a ustedes el día de hoy. Ya no sé si tienen preguntas, inquietudes, podemos abrirlo. Pregúntenlo normal. Ya para nosotros entonces particulares de cada uno y de cada uno de los productos, sí. ¿Qué hacemos? Entonces nos dirigimos a la oficina. Listo, Carlos nos está comentando algo sobre eso que tienen planeado. La idea es que vamos a hacer 4 encuentros, pues que yo me estoy adelantando, no contaba con el permiso de mis amigos de Lima, pero aprovechando como esta buena empatía que hemos venido adelantando, la idea es hacer un tercer encuentro, este es el segundo, en donde terminemos de cerrar algunas brechas que nos quedaron pendientes en el primer encuentro y en este segundo encuentro. El siguiente va a ser autorizaciones de comercialización. ¿Sí? Autorizaciones de comercialización. Entonces ahí, digamos que hay una información que es general, la podemos ver en lo mismo en una jornada, así como las que hemos tenido,
más o menos empezamos 8:30, 10, y ya a partir de ahí empezamos a generar temas específicos. La idea es que yo le comparto a Carlos el formulario para que ustedes vayan diligenciando el formulario de la autorización sanitaria, ¿sí? Llenan la información básica. Ese formulario tiene un instructivo que también ahí lo pueden ver para que ese día ya tengamos unas preguntas más focalizadas, y después de las 10 empezamos ya, ¿sí? ya individualizados para que podamos ver de lo que para finalizar ese trámite de autorización, ¿sí? Eso es. Y no sé cuál el cuarto. Sí, en el próximo encuentro tendríamos dos fases. En la primera fase, que es el tema que nos comenta Néstor, y tendríamos uno de inteligencia financiera. Quiero que complementemos para fortalecer todo este tema técnico normativo. Entonces, digamos que en el lapso en donde está el tema de inteligencia financiera, vamos haciendo el ejercicio individual como lo plantea Néstor. Pero en el cuarto encuentro, y ese sí lo hago de manera de consulta, ustedes me dirán si es factible, me gustaría que trabajáramos un poquito más individual. Me explico. Que pudiéramos subdividir el tiempo de la jornada para que cada uno pueda venir y trabaje de manera individual con ustedes todos los lineamientos que tengan sus productos, porque es diferente el tema de la miel, el tema de las frituras, el tema del sacha inchi, el tema de las solteritas, el tema del vino, el tema del cacao, y así con cada uno de los ítems que tengan, y puedan aprovechar ese espacio que puede ser o de media hora o de 40 minutos más o menos, para aclarar dudas, inquietudes, en fin, para que puedan trabajar de manera individual cada uno de los interrogantes que tengan frente a su producto o a su línea, y de esa manera cerrar con broche de oro, pues digamos, este acompañamiento que normalmente no lo hacen en Lima. Esto es atípico, esto no es un proceso que ellos estén formados para esto, sino que lo han hecho de una manera muy con mucho cariño, con la buena amistad que tenemos con ellos y con el ejercicio que está haciendo en el Tecnoparque, porque esto es muy personalizado. Esto es un ejercicio de articulación, por eso este proceso de acercarnos al INVIMA para que lo vean como ese ente que está es precisamente para orientarnos y para apoyar el proceso que podamos ser competitivos en las diferentes líneas. Entonces, no sé si Néstor pues, me irá confirmando si ese cuarto encuentro lo vamos a agendar. Por ahora me gustaría saber de pronto qué fecha le ponemos el tercer encuentro. Ahí me tocaría ver, porque resulta que con la cuestión del paro, hay muchas actividades se nos trocaron y nos toca reprogramar. Entonces septiembre está, es que la idea era hacerlo en septiembre, pero muchas cosas sí nos toca reprogramarlas. Entonces yo estaría esta tarde revisando, porque me toca hacer cambio de unas comisiones y unas vainas, y miraría el huequito para terminar, para hacer esa en septiembre, y la otra pues ya en octubre. ¿Sí? 4, regular. Recuerden que la información que están viendo el día de hoy, pues la satisfacción de la amablemente nos va a compartir esos derroteros. Yo se los compartiré por WhatsApp a cada uno de ustedes para que lo tengan como un referente, como una guía. Todos deben firmar las dos asistencias. Una es de los compañeros del INVIMA y la otra es de nosotros del SENA. Por favor. ¿Qué otra duda o inquietud tienen hasta ahora? Por favor. Bueno, si es para la otra semana, porque es que me toca cancelar una comisión de unas